Un último comentario sobre la alabanza de su gloria o la alabanza. En sí, esta expresión aparece 3 veces en esos pocos versos y nos hace ver la importancia. Pero la alabanza, ya lo dije que no es de música y de guitarra y de batería, en sí es algo que no llama la atención. Es algo tranquilo. Y a veces el problema de nosotros es que queremos tener algo más llamativo, algo más extraordinario, un espectáculo, algo que nos hace sentir la adrenalina. Entonces queremos algo más grande en nuestras iglesias también, ¿no? O también en nuestras vidas. Pero en sí la alabanza a Dios es algo muy sencillo, algo tranquilo, que no se hace ver, y es algo que nos hace receptores de lo que Dios hace. Ahora les dije que la segunda parte es el sustento, porque me parece importante que Pablo haya hablado mucho sobre la importancia y el lugar de Dios al inicio de su carta. El nuevo Papa, que se eligió hace poco, dijo en uno de sus primeros discursos lo siguiente: la fe es considerada hoy muchas veces como algo absurdo, algo para hombres débiles que no saben manejar su vida, algo para hombres no tan inteligentes. En vez de Dios, los hombres prefieren tecnología, dinero, éxito, poder y diversión. También Jesucristo muchas veces es visto solamente como un líder carismático o un Superman. Esto es ateísmo de facto, es impiedad. Pero ustedes ya saben quién es el Papa nuevo, ¿no? Porque es medio peruano. Entonces, me pareció importante leer sus palabras en un proceso de preparar para mi exposición, porque tocó algo que también me parece importante. Porque también los hombres prefieren tecnología, dinero, éxito, poder y diversión. Y me he preguntado en otras oportunidades, ¿cuál es la ofensa más grande que el hombre puede cometer frente a Dios? ¿Cuál es la ofensa, o podemos decir el pecado más grande que el hombre puede cometer frente a Dios? Bueno, yo sé que hay una tendencia hoy de decir ya es homosexualidad o LGBTQ+, o algo así. Pero si vamos a la Biblia, hay un texto muy claro. Lo interesante es que muchas veces ni se lee bien el texto. Está en Romanos. Yo he dictado, no sé, hay algunos estudiantes de mí acá también, he dictado el curso de Romanos en el seminario, en mi tiempo. Y tenía la costumbre de hacerles 2 preguntas sobre cada capítulo. Antes de la clase tenían que responderlo. Y en la primera pregunta sobre el capítulo 1 era justamente eso. La pregunta era un poco diferente. Dijo: ¿por qué Dios está molesto? Y mayormente todos los estudiantes se equivocaron. Leyeron el Romanos 1, pero dieron la respuesta equivocada. La respuesta según su denominación, que era equivocada. Porque casi todos decían, Romanos 1, ya Dios está molesto por los homosexuales. Pero eso no dice el texto. Entonces los desaprobé. Y de ahí aprendieron a leer mejor el texto. Y asustados, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenía este efecto bueno que en adelante trataban de leer el texto y no imponer sus ideas. Les voy a leer el texto. Está en Romanos 1 a partir del 18.
Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Dios está molesto. Ahora viene, ¿por qué? Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues la gracia del mundo ha sido... Voy a seguir en 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Ahora, una vez más, eso no se refiere, no quería cantarles alabanzas o cantarles himnos, sino lo que quiere decir Pablo en Romanos es, la gente sabe que Dios es lo más importante, pero no lo tratan como lo más importante. No le dan el lugar que Él merece. Entonces, esa es la ofensa más grande frente a Dios. No son, y eso puede sonar para algunos un poco raro, no son los pecados que cometemos común y corriente. Los pecados que cometemos son prácticamente el efecto de no adorarle a Dios. Pero la ofensa más grande según la Biblia, según Romanos, es no darle el lugar que Él merece. Y por eso hemos tratado en Efesios la alabanza. Es lo mismo, darle el honor, la adoración, la alabanza que Él merece. No le damos, y por eso Dios está molesto, según Romanos. Ahora, ¿por qué digo eso? He visto que no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, hay una tendencia en las iglesias evangélicas. Y esa tendencia es, como ya lo mencioné al principio, de fijarse en Jesucristo, en su obra y olvidarse de Dios Padre. Le voy a explicar un poco más. No solo eso de fijarse en Jesucristo, en su obra está bien, no tengo nada en contra de eso. Pero a veces se hace con un propósito egoísta. Les voy a explicar cómo funciona eso. Se piensa, yo voy a creer en Dios, o voy a aceptar a Cristo, porque si me va mal, Él me va a ayudar. Si estoy enfermo, Él me va a sanar. Si me siento inseguro, Él me va a proteger. Si me va mal económicamente, Él me va a dar dinero. Y como colmo, si tengo que morir, voy a tener vida eterna. ¿Se dan cuenta? La idea es, Jesucristo es un medio para mi bienestar. Si estoy mal, Jesucristo me ayuda. Si estoy mal de salud, Cristo me sana. Y ya que tengo miedo de la muerte, ya tengo vida eterna. Pero entonces yo. Entonces yo uso a Jesucristo para que me vaya mejor. Y a veces digo, entonces las iglesias se transforman, suena un poco feo, pero lo voy a decir, se transforman en un club de mejoramiento de vida. Porque ya el mundo es malo, voy a ir a la iglesia, voy a creer en Jesucristo para que me sienta mejor. No tengo en nada de que todo esto, que Cristo me sane, que Cristo me ayude, que todo está bien, que después de la muerte tengo vida eterna, todo está bien. Pero la idea no es el yo. Entonces yo no sigo a Cristo para que me vaya mejor. Nosotros no nos reunimos en la iglesia para que nos sintamos mejor, sino lo hacemos porque estamos agradecidos a Dios, porque queremos reunirnos con hermanos y hermanas con los cuales compartimos la misma fe y los sentimos y queremos compartir. Entonces, a veces hay esa tendencia en las iglesias evangélicas de solamente ver el bienestar mío, y no estamos en la iglesia
para alabar, para reforzar nuestra fe, para alentarnos, para corregirnos, para ayudarnos a seguir a Cristo, sino simplemente buscamos la felicidad propia, que cual está bien, pero no es la única, no es en sí la idea de la Biblia. Nosotros somos adoptados, sellados, elegidos, predestinados, como lo dijo Pablo en Efesios, primeros versos, para estar en buena comunicación con Dios, para alabarle a Dios, para adorarle a Dios, para aprender cómo cada vez más yo puedo involucrarle y hacerle parte importante a Dios en mi vida. Esa es la idea. No que me vaya bien. Bueno, está bien que me vaya bien. No tengo nada, estoy a favor del sufrimiento. Pero a veces, pero tampoco no es la idea de evitarlo. La idea es seguir a Cristo. Aprender que Él cada vez más esté en el timón de mi carro de la vida. Entonces, y si no, eso tenemos que aprender. Y por eso me era importante subrayarlo, para que no usemos a Jesucristo como medio para nuestro bienestar, para sentirnos bien. Que no usemos la iglesia simplemente para sentirnos bien como un club, porque todos creen más o menos lo mismo, sino que nos congregamos en la iglesia para ayudarnos a seguir adelante con Cristo. De diferentes maneras ayudarnos. Igual, los pastores en este caso no son los dueños de la iglesia. Cuando escucho a veces decir pastores algo así como es mi iglesia, ¿no? Digo, tendría que preguntarle qué significa, ¿no? Es simplemente para decir que ahí estoy acá, ahí estoy trabajando, o de verdad quiere decir, esa es mi iglesia, ¿no? Entonces yo defino las cosas, ¿no? Porque en sí la iglesia nunca es de un pastor, sí, siempre es de Dios. Y el pastor simplemente está ahí para ayudar a la iglesia para que también siga adelante. Y obispo, ya, bueno. Obispo tampoco, no es, bueno, para pastorear, ¿no? En ese sentido, obispo sí. Hubo una experiencia interesante con el Instituto Lingüístico de Verano, no sé si algunos lo conocen, los que traducen la Biblia a otros idiomas. Ellos al inicio, cuando empezaron a traducían el Nuevo Testamento, porque les parecía que es lo más importante. Porque claro, ahí contiene la obra de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Al pasar los años, se dieron cuenta que en esas iglesias había cosas raras. Los domingos eran buenos creyentes. Adoraban a Dios, oraban a Dios, todo era su centro, Dios era su centro. Pero de lunes a sábado seguían con sus creencias antiguas, de sus dioses, demonios y todo lo que tenían. Y empezaron a preguntarse, ¿qué está pasando? Les estamos trayendo el Evangelio, pero ellos no lo captan bien. Y descubrieron que esos pueblos habían captado que el Dios cristiano, Jesucristo, es para mi vida personal dentro de la iglesia. Pero Dios no tiene que ver con toda mi vida, sino para el resto de mi vida todavía puedo hacer caso a lo que creía antes. Lo que hicieron, en base de eso, empezaron a traducir también Génesis, para hacerles ver que el mismo Dios que les salva también ha creado todo. Y que no es solamente un Dios creador, un Dios salvador,
para mi vida personal y para salvar mi alma, sino este mismo Dios Salvador también es el Dios Creador, que también es dueño de todo el resto de mi vida. Entonces podemos fácilmente caer en lo mismo como evangélicos, ¿no? Podemos creer en Dios Salvador para mi vida personal, que me salva, que me sana, que me ayuda, pero de lunes a sábado, todavía consciente o inconscientemente, sigo con los dioses de este mundo. Y voy a tratar de explicar un poco cómo lo entiendo yo. Eso ya no tiene que ver con el texto directo. Esto es fuera de Efesios exegéticamente, pero me parece importante darse cuenta de lo que está pasando hoy en el mundo. Miren, a mí siempre me llamaba la atención cuando leía sobre la revolución industrial. Acá ven una locomotora. Cuando se empezó la industria industrial, siglos atrás, hubo un debate. Hubo un debate, digamos, teológico. Si la revolución industrial es algo de Dios o es algo del diablo. Y ahí ven, ¿no? Ese debate, ven, ¿no? Entonces, criticando a la revolución industrial. Por ejemplo, la gente tenía miedo a los trenes, con su humo, con su bulla, con esa modernidad, y construían las estaciones de trenes fuera del pueblo, para tenerlo lejos, ¿no? Esos demonios. Yo crecí en un pueblo así, ¿no? La estación de tren donde yo crecí está a 2 kilómetros del pueblo, hasta hoy. Bueno, hoy no es por los demonios, ¿no? Pero se evidencia que tenían miedo de esta revolución industrial. También me sorprendió, eso sí he experimentado yo, cuando se inventó el televisor, la televisión. Yo me acuerdo en mi hogar que hubo debates si ese es de Dios o es del diablo. Y, por ejemplo, mis padres decían, no, este aparato no queremos tener. Eso es malo. Es del diablo. Sobre todo mi mamá lo decía, ¿no? Eso no quiero tener en mi casa. Pero lo interesante es que hubo debate. ¿Está bien o está mal? Ahora, con el Internet, lo que me sorprende, con Internet no hubo esa discusión entre los creyentes. Todos lo aceptan si como fuera de Dios. Me llamó la atención, ¿no? No estoy en contra de Internet. Tampoco no estoy en contra de la revolución industrial o del televisor. Solamente a dónde voy es, en aquel entonces hubo debate, si está bien o está mal. Sobre el Internet no hay debate. Está bien. ¿De verdad está bien? Esa es la pregunta, ¿no? Y por eso el Internet, con todas las consecuencias, parece como un Dios hoy. Y decidí hablar un poco sobre estas cosas. Bueno, fact o fake, hecho o engaño. Miren, si ustedes van al Facebook hoy y leen que en su amiga les ha escrito que el pastor de su iglesia ha cometido adulterio, ¿qué hacen? Me imagino que van a comentar a otra amiga que el pastor ha cometido adulterio y después va a ser un gran lío. Pero hoy en día,
lo que deberían hacer es lo siguiente. Ustedes, como primer paso, deberían ir a su amiga y preguntar si de verdad lo ha escrito. ¿Por qué? Porque hoy en día se puede robar la identidad de personas. Justo tenemos un caso en Suiza de un político que tiene que someterse a un juicio porque en su propaganda tomó la imagen de otra congresista del partido opuesto, su imagen, todo su video, tomó su voz y publicó un video falso, con un mensaje que esta congresista nunca hubiera dicho. ¿Me explico? Entonces, hoy en día, la tecnología ha llegado a tal nivel que pueden robar su identidad, en el sentido que van por la información de todo el mundo de Internet, buscan su foto o un video de usted, buscan su voz, y después pueden componer un video de ustedes con un mensaje que ustedes nunca han dicho. Tal vez no ha llegado todavía al Perú, pero va a llegar al Perú también. Bueno, me imagino que también ha llegado. Entonces, al leer esto en Facebook, ustedes no saben si es verdad o no es verdad. Y si usted simplemente, en base de lo que dice el Facebook, sigue hablando como si fuese la realidad, la verdad, están cometiendo un error y mucho daño. Entonces, yo he leído un artículo sobre pulgas en París hace poco, que París, todos los hoteles están llenos de pulgas. Después de investigar, descubrieron que los rusos habían puesto este mensaje en el Internet y que eran totalmente falsos. Hay llamadas, por lo menos en Suiza, hay llamadas telefónicas, mayormente a personas mayores, de tercera edad, diciendo, ay, soy tu nieta, no estoy en problemas, estoy en Inglaterra, me han robado, tal vez mándame dinero. Falso. Es una llamada totalmente falsa. Y si la pobre abuela manda el dinero, manda a otra persona que la engaña. Me explico, entonces, el Internet es mucho engaño hoy. Donde se pueden sacar las fotos, las voces, todo pueden usar para otros fines. Entonces se dan cuenta qué malo puede ser el Internet. A pesar de eso, no estoy en contra del Internet, pero hay que saber qué está pasando. Ahora, un teólogo que he leído en un artículo alemán dice: en el paraíso, la serpiente presentó el fruto como algo que haría a Adán y Eva más como Dios. Ustedes van a ser como Dios, ¿no? Ustedes conocen el texto. La serpiente mintió y dijo la verdad a la vez, porque de verdad tenían más conocimiento. Como dice el texto en Génesis 1, 2 y 3, tenía más conocimiento, pero la mentira torció las consecuencias. Entonces, el fruto hizo menos estrecho la brecha de conocimiento de Dios y el ser humano, pero hizo más grande la brecha de carácter. Y algo está pasando con el Internet. Igual. Si seguimos el texto de Gálatas 5:22 con los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, ustedes ven un fruto o un aspecto del fruto del Espíritu Santo es amor y gentileza.
¿Qué hace el Internet? Promueve la polarización, promueve el enojo y cólera. Un ex trabajador de Google dijo: la meta de Google es crear una sociedad adicta, molesta y polarizada. Y lo mismo vale para Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque si la gente está molesta, más entra. Si están de acuerdo, ya bonito, ¿no? Ya estoy de acuerdo. No hacen ningún comentario. Pero si están molestas, quieren responder y entran. Y con este entrar, ellos tienen una ganancia. Entonces, ellos promueven que haya enojo, que haya... Y ustedes seguramente bueno, no sé, pero tal vez han leído que hay intentos de frenar a Facebook, a Google, a decirles: ustedes tienen que controlar su contenido. O es también de X o Twitter, lo que era Twitter. No quieren controlarlo. Tienen todas las excusas para no controlar su contenido, porque cuanto más contenido conflictivo hay, tanto mejor para su negocio. Ahora, repito una vez más, no estoy en contra de Facebook, pero tienen que ser conscientes de lo que está pasando detrás de todo. Y si simplemente aceptamos a Internet como un Dios donde podemos confiar todo y podemos hacer todo, estamos muy mal en nuestra vida diaria. Según Gálatas 5:22, fruto del Espíritu Santo es paz y alegría. Pero lo que muchas veces hay ahora con los nuevos medios sociales es depresión y ansiedad. Cuanto más likes yo recibo en mi mensaje, tanto mejor me siento. Cuando no me dan likes, caigo en depresión. Porque no me quieren. Bueno, ustedes se ríen, pero no se rían demasiado. La juventud de hoy está en eso. Y por simplemente no recibir suficientes likes, pueden caer en una depresión. Eso pasa, ¿no? Sí. Un fruto es paciencia, según Gálatas 5:22. Pero lo que los medios sociales, las redes sociales promueven es impaciencia, compulsión. Microsoft ha descubierto que entre 2000 y 2013 la atención que presta un ser humano a una cosa se ha bajado a un 30%. Y está avanzando, porque con TikTok es mucho peor todavía. Si dura más de 5 segundos, ya voy aburrido, ¿no? Ya no puedo bastante eso. ¿Y cómo se hace eso cómo se hace entonces eso en un sermón? ¿Cómo se hace eso escuchándome a mí por 1 hora, ¿no? O 4 veces 1 hora, ¿no? No voy a ir, ¿no? No aguanto, ¿no? Me falta adrenalina, ¿no? Otra es gentileza. Pero lo que promueven en las redes sociales es violencia, ¿no? Es el acoso cibernético. Y ha aumentado mucho, ¿no? No sé si ustedes han leído de todos los acosos que puede darse, o las tormentas de mierda que puede haber no sé si has escuchado el término, pero es más o menos el término, que puede provocar un solo mensaje. Y ahí es horrible, ¿no? Nada de gentileza, ¿no? Bondad y fidelidad. Pero si ustedes entran al Internet, hay mucha ambigüedad sexual, por ejemplo.
Y nada que apoya a la fidelidad y a la bondad en las relaciones humanas. Y para terminar, otro es la humildad. Pero lo que hacen esas redes es promover el orgullo. Bueno, no sé, ¿ustedes han seguido una vez un influencer? Que hacen ver cuán rico soy, a cuántos lugares puedo viajar. Si yo hablo con jóvenes, muchas veces me dicen, quiero ser un influencer. Claro, ¿por qué? Porque ellos muestran que son ricos, que tienen todas las opciones y que mucha gente los ve, entonces todos quieren ser influencer. Pero ese es orgullo, es nada de humildad. Ahora, ¿captan un poco lo que está pasando en esas redes sociales? Todavía me he olvidado uno que es el dominio propio. Pero las redes sociales promueven la adicción. Hay dos señoritas o señoras que han hecho una investigación en la Universidad de Pensilvania. Ellas han estudiado por qué los medios de comunicación social son tan adictivos. Es porque ofrecen muchos mini videos que se puede consumir dentro de un minuto en serie, y cada video hace que se emite una hormona dentro de mí. Adrenalina, ¿cómo se llama otra? Dopamina, de las hormonas de felicidad, ¿no? Y el cuerpo se acostumbra. Es una adicción como el alcohol. El cuerpo después lo necesita porque no puede vivir sin esta adrenalina. Entonces, no es nada de libertad o de dominio propio. Y las compañías tecnológicas, lo repito eso, promueven la adicción porque es bueno para su negocio. Simplemente. Ahora, hay que pensar. No digo que hay que negar el uso de las redes sociales, pero en primer lugar para nosotros, tenemos que preguntarnos hasta qué punto y cómo lo uso. Y mucho más para sus jóvenes. Porque los que tienen mi edad, bueno, no han crecido con Internet. Pero los que crecen con Internet, todavía están expuestos a una cosa mucho más fuerte que yo. Entonces yo puedo decir, quiero verlo, no quiero verlo, pero un joven tiene que saber cómo manejar el uso de estos medios sociales, ¿no? Yo pienso que es una responsabilidad de los pastores, de las iglesias, de poner énfasis en eso también. No sé hasta qué punto lo están haciendo, pero yo percibo que tal vez no mucho, porque simplemente es un medio bueno que no se ha evaluado. Pero si los niños crecen desde pequeño expuestos a esos medios, ya se acostumbran y quieren vivir con esto. Y es nuestra responsabilidad de dar una idea cómo podemos manejarlo. Porque decir que no usan Internet tampoco es realista. No se puede vivir sin Internet. Igual como no se podía vivir sin los trenes en aquel entonces o la televisión en aquel entonces. Entonces, es parte de nuestra vida. Pero como creyentes, no podemos usarlo como un Dios y decir, ese es bueno. No es bueno. No es algo neutral tampoco. Es algo que tenemos que evaluar. Para que no seamos cristianos el día domingo y de lunes a sábado creamos en Internet. Bueno, eso es un punto. Ahora, ChatGPT. Esa es la inteligencia artificial, que es otro aspecto de la tecnología.
Ya, ahí se puede decir se puede hacer todo un curso, ¿no? Voy a hacer lo más breve posible. Igual, no estoy en contra de la inteligencia artificial. Hay muchos beneficios para la creatividad, para los textos. Es muy bueno, pero también puede ser muy malo. Ahora, ¿esa es una foto o es inteligencia artificial? Uno es una pintura a la izquierda, la derecha es una pintura hecha por inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está avanzando. No es que se para y después va a llegar a un límite y listo. No, están avanzando mucho más. El problema es, una vez más, que uno puede tomar la inteligencia artificial como un Dios y no evaluar su uso. Les voy a mencionar algunos ejemplos para que se den cuenta qué está pasando. Por ejemplo, yo puedo estudiar toda mi carrera en vía virtual, sin ningún contacto humano. Y la pregunta ¿es bueno evitar el contacto humano? ¿O sería bueno mantenerlo en una manera? Conocemos a una amiga que dice, bueno, mi esposo sabría mejor que yo, pero bueno, espero que me tolere lo que yo voy a decir, es que más o menos así, ella prefiere a la inteligencia artificial para su consejero. ¿Por qué? Es muy sencillo. No tiene que sacar cita con el pastor, bueno, no es creyente, pero no tiene que sacar cita con el pastor, porque siempre tiene tiempo. Además, se puede dar la voz que uno quiere, para que la voz sea agradable. Tal vez la voz del pastor no me gusta mucho. Entonces, si no me gusta lo de la inteligencia artificial, lo cambio un poco, entonces más femenino, más masculino, y me gusta más, entonces ya me siento mejor. Además, es muy comprensivo conmigo. Tal vez el pastor es un poco, no me entiende muy bien, ¿no? Es un poco soberbio, no me cae bien, ¿no? Entonces, voy al ChatGPT, porque ese ChatGPT sí me entiende. Ya, la pregunta es, ¿está bien eso? Pero ¿qué hacemos en contra de eso? Porque de verdad, el ChatGPT tiene siempre tiempo. Es muy comprensivo. Me ayuda mucho más que el pastor. ¿Debo ir al pastor o mejor al ChatGPT? ¿Ya? Es una pregunta, ¿no? Y nosotros, claro, a mi edad yo diría, no, es obvio que es mejor ir al pastor. Pero un joven que ha crecido con esto, fácilmente va a decir, no, el ChatGPT es mucho mejor. También hay la tentación de que el pastor se haga un influencer cristiano. ¿No? Entonces, yo soy famoso. Yo puedo usar el ChatGPT, crear mis mensajes y todo eso, entonces la gente me va a seguir a mí. Yo soy cristiano. Entonces van a escuchar buen mensaje de mí, ¿no? Otra cosa, el pastor no tiene tiempo para preparar su sermón para el día domingo. Ya le digo al ChatGPT, sobre eso quiero predicar, hazme el sermón. Y el ChatGPT lo hace. Muy bien, bonito. Y la pregunta es, ¿esa es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Tal vez el sermón que ChatGPT me ha preparado es mucho mejor si lo hubiera hecho yo mismo. Mucho más elocuente, mucho más lógico y todo eso. Pero la pregunta es,
¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Ya? ¿Se dan cuenta a qué estamos expuestos? Entonces, yo también, con este ChatGPT también se puede introducir fácilmente también doctrinas falsas. Porque todo parece lógico, todo parece bonito, pero si yo no sé muy bien cuál es la doctrina bíblica, puedo seguir una doctrina un poco equivocada, después un poco más equivocada, un poco más equivocado y falso. Entonces, sí se dan cuenta que no se puede tomar el Internet como algo de Dios simplemente y seguir ciegamente a las posibilidades que se ofrece el Internet. Ahora, ¿qué hacer con esa tecnología? No hay que tener miedo, pero hay que evaluar y seguir muy de cerca lo que está pasando en nuestro mundo de hoy, para poder ayudar a la iglesia. Lo repito, para que no el domingo crean en Jesucristo, su salvación, y de lunes a sábado más creen en inteligencia artificial para su vida. Ya. Ahora, el segundo Dios es la ciencia en sí, y sobre todo la neurociencia de hoy. Bueno, la neurociencia es una ciencia relativamente nueva, porque por muchos años se ha creído que el cerebro es simplemente una masa gris. Ahora cada vez más se dan cuenta que no es así, sino ese cerebro es muy complejo y se están investigando. Empezó, si vamos a la ciencia, empezó con el debate entre, ¿se puede explicar la variedad de los animales, no de la Biblia, sino de la biología y la evolución? Después se extendió el debate de la ciencia al origen de todo. ¿Viene de Dios o es algo físico como se originó todo? Entonces, primero era el debate de la evolución, quiere decir, en contra de la creación en sí, y que para explicar todo la diferencia entre los animales y las plantas que hay. Después hubo el debate a quién creó el mundo, y hasta hoy sigue este debate. ¿Hay un Dios que creó? ¿O la energía original podía crear todo lo que existe? Y ahora también viene la ciencia de la neurociencia, que, bueno, ¿quién es el ser humano? Antes era la psicología, que se podía explicar algunos rasgos personales, pero ahora viene la neurociencia que descubre que si hay ciertas cosas en nuestro cerebro que determinan quiénes somos. A veces sería interesante saber cuántos todavía creen que el hombre es un pecador y no solamente una construcción de la sociedad. ¿Cuántos creen que hay vida eterna después de la muerte? O si todo es material. ¿Cuántos creen que la verdad hay en un Dios relevante o no? Miren ese texto. No tenemos que esperar una segunda venida para vencer la muerte. Algunos aficionados en un laboratorio van a encontrar la solución. La muerte tradicionalmente era la especialidad de los teólogos y sacerdotes. En el futuro será la especialidad de los ingenieros. Y esto escribe un científico convencido que la neurociencia va a descubrir todos los secretos del ser humano. No sé si... No.
Hay otra cita del mismo. Estas tecnologías del futuro nos permitirán un poder mental muy aumentado que trasciende y sobrepasa nuestra comprensión actual. Nuestro estado divino nos permitirá conocer o saber todo, hacer todo, lograr felicidad permanente e incluso vida eterna. Esto es creer en la ciencia. A mí me gusta mucho la neurociencia, de leer sobre lo que pasa en nuestro cerebro. Pero hay cosas que tenemos que cuestionar también. Porque al fin y al cabo van a decir, no hay Dios, no hay Espíritu Santo, no hay una vida espiritual. Todo está en nuestra mente. Y si dominamos nuestra mente, entonces ya podemos tener vida eterna. Podemos dominar nuestra vida. Entonces también tenemos que ser conscientes con la ciencia, qué está pasando. Y no solamente, bueno, a veces todavía las iglesias se quedan con el debate de evolución o creación. Ya eso es, ya lejos, ya no vale la pena debatir eso, ¿no? Porque eso nos va a solucionar nada. El debate hoy es esto, de la neurociencia. ¿Somos nosotros solo lo que es nuestro cerebro? ¿O somos más? Y no podemos simplemente aceptar la neurociencia y decir, ya bueno, todo lo que ellos descubren es cierto. Relacionándolo con lo que dije antes, ustedes pueden leer un montón de artículos en YouTube sobre lo bueno que es neurociencia. Si eso es verdad o no es verdad, eso tienen que evaluar ustedes, ¿no? El tercer Dios posible es el materialismo o el capitalismo de hoy. Ahora, materialismo y capitalismo no es lo mismo. Materialismo nomás se entiende que todo es material. Capitalismo es todo es dinero. Y se ha hecho más popular con las, ¿cómo se llama esos? Con las monedas, con las criptomonedas, ¿no? Entonces, teóricamente cada uno puede tener criptomoneda y puede fijarse en el dinero. Bueno, yo siempre decía, el dinero está bien, no estoy en contra del dinero, no estoy en contra de tener bastante dinero. Estoy en contra de girar todo mi pensamiento alrededor del dinero. Lo entiendo si uno es de escasos recursos económicos que tiene que preocuparse mucho, pero ustedes no se imaginan cuánto los ricos giran todos sus pensamientos en el dinero. Y ahora con la criptomoneda, prácticamente cada uno de ustedes puede hacer su vida alrededor del dinero. Porque va a tener criptomoneda y tiene que preocuparse qué voy a hacer hoy, qué va a pasar con mañana. Y todo va a ser criptomoneda. Entonces se ha democratizado, para llamarlo así, ¿no? O popularizado el capitalismo. Y junto con el Internet está acceso de todos. Y una vez más, queda la pregunta, ¿qué hago con este hecho? No estoy en contra de la criptomoneda, pero creer simplemente en que me puedo hacer rico y que quiero usarlo, ya no es la solución, no es un Dios. Sino tengo que evaluar, ya, ¿está bien o no está bien para mí en tal situación? ¿O qué hago con esta criptomoneda, ¿no? Porque el mundo sí está propagando mucho que todos pueden ser ricos. Entonces, es para todos, es lo mejor que se puede hacer.
Y me imagino que a las iglesias fácilmente puede entrar el mismo pensamiento, porque ya no es nada malo, está al acceso de todos, entonces ¿por qué no usarlo? Está bien, pero hay que pensarlo, que si de verdad es algo que Dios quiere o no, y para qué lo uso. El último punto que quiero tocar es lo que yo llamaría el Dios del idealismo o de las ideas. Lo que se ha descubierto en los últimos años, también gracias a Internet, una vez más, es temas conflictivos se han hecho cada vez más como campo de batalla. Creo que más se evidenció en la pandemia de COVID. Por lo menos yo nunca había visto algo así antes, pero digamos, se puede decir simplemente, ya, COVID es un virus que contagia, que tiene muertes y hay que hacer algo. Pero lo que pasó es lo siguiente, se ha empezado a pelear. No es un virus, no es tan mortal, no hay que vacunarse, sí hay que vacunarse. Se dividieron familias enteras, se dividieron iglesias. Yo me acuerdo de mi iglesia, que el consistorio tenía que tener varias reuniones para decidir. ¿Y cómo lo hacemos para que tanto el grupo que está en contra de las vacunas, como tanto el grupo que está a favor de las vacunas, todavía asistan? ¿Qué tenemos que hacer? Porque está tan peleado. Pero si uno piensa, uno dice, ¿pero por qué pelearse por eso? No vale la pena, ¿no? Es que es una enfermedad que es nueva, que es peligrosa. Entonces, ¿qué hacemos? No, entonces, ¿por qué decir que tú no eres creyente si te vacunas? O decir que no eres creyente si no te vacunas. No tiene ninguna razón si usamos nuestra mente común y corriente. Pero ha pasado. Ha separado iglesias, ha separado familias. Entonces, y ahí sigue que las ideas se hacen cada vez más campo de batallas. Se ha encontrado cristianos, ¿no?, que en vez de debatir y de pelear por Cristo, han cambiado su énfasis a pelear a favor o en contra del COVID. Pero ese es como tener otro Dios. Es fácil, simplemente, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con la Biblia, con el Evangelio, sino simplemente tiene que ver con una idea. Y si yo después, en vez de evangelizar, en vez de hablar sobre Dios y querer que la gente se convierta, empiezo a defender la vacuna o defender la no vacuna como cristiano. Bueno, que el mundo lo haga es otra cosa. Pero que el cristiano lo haga, no lo entiendo, simplemente, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero se ha dado el caso, también entre los cristianos. Y hay más campos, ¿no? Tal vez acá menos que en Europa, la ecología. Entonces, ya no se debe usar esas cosas, no se debe viajar, uno tiene que cuidar la naturaleza, todo está bien. Pero que se haga un campo de batalla como cristiano, eso no está bien. Porque ya hay diferentes posiciones y no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces, si un cristiano se traslada del campo de batalla cristiano, que es ser creyente o no creyente, aunque batalla no es el término adecuado, si traslada al debate sobre ecología, entonces ecología es su Dios. Y voy a hacer algo que a algunos va a chocar. Algo similar parece con la cuestión de la homosexualidad. Bueno, yo tengo mi posición bien clara en cuanto a la Biblia, pero
la homosexualidad no es el pecado principal de la Biblia. Lo hemos tratado al principio, ¿no? Es la ofensa más grande a Dios es no adorarle, pero no es la homosexualidad. Entonces, tomar la homosexualidad como el campo de batalla entre la iglesia es casi como declarar esto como su Dios. Ahora, ojo, no digo que uno tiene que estar de acuerdo con la homosexualidad. Eso no digo. Es un debate. Pero hay que medir cuáles son los campos de batalla que son bíblicas y que son esenciales y cuáles no. Yo creo que en cuanto a la homosexualidad hay que debatirlo y hay que hacerse la pregunta, ¿y qué hacemos con esto? Pero no es un motivo para pelearse, porque eso no dice la Biblia, ¿no? O la cuestión de género, ¿no? Es que muchas veces las ideas ahora se hacen como dioses. Y vuelvo para terminar. Por eso me parece importante que en la carta a los Efesios primero se haya tratado todo sobre Dios. En los primeros versos de la primera obra que hemos visto. Tenemos que tenerlo bien claro quién es Dios y cuán importante es Dios. Y cuánto nos ama Dios, que es Dios que ha iniciado todo, que es Dios que está en medio de todo, que es Dios que obra. Y no podemos competir con otros dioses, con este Dios. Y hay muchos otros dioses que quieren competir con este Dios de la Biblia. Como dije, la tecnología, la ciencia, el dinero, las ideas. Y tenemos que ser conscientes, ¿no? El mundo sí tiene esos problemas, pero como iglesia tenemos que pensar quién es nuestro Dios. Y tenemos que tener un fundamento bien claro y no caer en la trampa de tener otros dioses más.